Bienvenidos nuevamente a una sección más de este curso donde estaremos abordando el tema de ORM. Como tal, hasta este punto hemos trabajado lo que es el diseño de un sistema de base de datos relacional, así como su aplicación utilizando lo que es lenguaje SQL. Por ahí hemos hecho lo que es la creación de nuestra base de datos, lo que es la inserción de nuevos registros, leer esa información de nuestras tablas aplicando sentencias SQL. Pero bien, cuando nosotros iniciamos lo que es el desarrollo de nuestro backend para esa aplicación o para ese sistema informático que nosotros pretendemos desarrollar, es común que nos vamos a topar con un término llamado ORM, que como tal es un mapeo de objeto relacional y que en inglés se define como Object Relational Mapping. Este en sí es un modelo que nos va a permitir a nosotros mapear lo que es un objeto relacional y como objeto relacional cabe entender que es un registro como tal de nuestra tabla. Entonces nosotros vamos a hacer distintas funcionalidades que nos van a permitir gestionar cada uno de los objetos relacionales que guarde nuestra base de datos. Bien, esto con el fin de simplificar lo que son las funciones de la gestión de nuestra base de datos y como tal resultado vamos a tener que acelerar lo que es el proceso en cuanto a la codificación de ese backend. Por lo tanto, hasta aquí podemos decir que el ORM nos va a permitir a nosotros simplificar lo que son nuestras acciones, toda esa gestión que hacemos directamente en la base de datos, acelerando lo que es el desarrollo de nuestro código y pues de esa manera es una gran ayuda que a nosotros nos va a brindar, ya que vamos a poder nosotros ejecutar diversas acciones o funciones que como tal el CRUD incluye, que ya hemos mencionado bastante, como son la de crear, poder leer, actualizar y eliminar información. Como tal, esto es básicamente lo que nos permite hacer un ORM. Pero bien, vamos a un concepto más claro. El ORM en sí es una estructura virtual que nosotros hacemos de la estructura vaya de la base de datos relacional que nosotros tenemos. De esa forma, el ORM es algo que va a estar conectado entre lo que es la base de datos y lo que es la aplicación o el desarrollo de nuestro backend. Es decir, el ORM es una herramienta, es un modelo de programación, como lo mencionaba en el principio, que nos va a permitir a nosotros gestionar lo que es la base de datos directamente. Es decir, nosotros no haremos uso tal cual de lo que son las sentencias SQL, es decir, no nos vamos a poner a codificar sentencias SQL en lo que es el desarrollo de nuestro backend, no. De lo contrario, el ORM es lo que hará por nosotros, es decir, nos simplificará todas esas sentencias SQL que nosotros tendríamos que insertar y este modelo de programación lo haría por nosotros. Es decir, es como si el ORM creara una copia de nuestra base de datos y la manejaría virtual y ya esta base de datos nosotros la podemos manejar a nivel backend, a nivel código. Pero bien, existen distintos ORMs, cada ORM tiene su documentación, tiene sus propios métodos, ya dependería de qué ORM estaríamos utilizando. Básicamente aquí en Hackademy, por ejemplo, el backend se desarrolla ya sea en Django con Python o ya sea en Node.js con JavaScript, pero básicamente son esas dos tecnologías, estas dos frameworks que se utilizan. Con Node.js es probable que se maneje con el framework de Express, pero en fin, las dos tecnologías hacen uso de lo que es un ORM para hacer la comunicación con la base de datos, la gestión de lo que son los registros de esas tablas que tengamos, de esas tablas que básicamente pues están relacionadas. Y como tal, por ejemplo, para Django, este framework de Django de Python utiliza en sí, trae integrado lo que es su propio ORM. En caso contrario, lo que es Node.js no integra como tal un ORM. Node.js es un conjunto de herramientas para desarrollo de un servidor, pero como tal no nos integra este ORM. Lo que hacemos ahí cuando usamos esta tecnología es nosotros importar lo que es una librería llamada SQLs, que es una de las librerías más popular para manejar este tipo de herramientas que son los ORM aquí con JavaScript.
Y como tal, existen diversos paquetes, diversas librerías que nos pueden proporcionar lo que es este modelo de programación, que es el ORM, y el cual nos va a permitir mapear lo que son nuestra información dentro de las bases de datos. Bien, a forma de ejemplo, yo voy a abrir un código. Supongamos que estamos en un proyecto de Python y este proyecto lo estamos desarrollando con lo que es el framework de Django. Aquí se hace una importación básicamente de los modelos de Django, que ya son clases y paquetes que vienen predefinidos por el framework. Pero esta es una forma básica, un ejemplo de cómo nosotros lo que es nuestra tabla, cómo la definimos mediante una clase. Y esto básicamente es lo que hace nuestro ORM, es convertir esta clase en una tabla. Esta clase cliente tiene el atributo nombre, el atributo apellido, el atributo email, pero aquí nosotros estamos viendo pintado a forma de una clase con su respectivo nombre y como tal cada columna, cada atributo que nosotros vemos pues tiene sus características como un ancho, en cuanto a caracteres, y el campo va a ser nulo o no nulo, etcétera. Pero en sí, el ORM lo que se va a encargar es traducir esta clase a lo que es una tabla en una base de datos relacional. Bien, veamos otro ejemplo ahora con lo que es Node.js. Aquí mencionaba que en Node.js lo que hacemos nosotros es importar una librería llamada Sequelize, que como tal es la que funge como ORM. Y Sequelize pues nos trae su documentación. En la documentación nosotros podemos encontrar todo lo que podemos hacer con ella, qué métodos podemos accesar con esta misma librería. En este caso estamos viendo aquí una función como tal, y esta función define lo que es un modelo llamado cliente. Este modelo llamado cliente va a tener de la misma forma un atributo llamado name, un atributo llamado apellido y un atributo llamado email. Y como tal, esto, si nos damos cuenta, son los campos, son las columnas que guardaría nuestra tabla. Entonces, de la misma forma que lo hace acá el ORM de Django, Sequelize lo interpreta y este modelo, esta función, la convierte a lo que es una tabla, ¿no? Bien, espero haya quedado más o menos en claro lo que es el término ORM. Aquí lo principal que hay que saber es que como tal nosotros cuando desarrollemos nuestro backend no estaremos capturando lo que son las sentencias SQL aquí directamente en el código, sino que por detrás el ORM que estemos implementando lo hará por nosotros. El ORM como tal nos tiene muchas ventajas, tiene muchas bondades, una de ellas y muy clara está lo que nos protege del SQL injection. Anteriormente, en tiempos pasados, cuando los desarrolladores establecían su código, ejecutaban básicamente las sentencias SQL directamente. Entonces, eso proporcionaba que personas con fines maliciosos entraran a lo que eran estas sentencias del código y pudieran hacer lo que es el SQL injection y por lo tanto inyectar información que ellos quisieran hasta lograr traer información deseada y con esa información por lo tanto poder dañar sus sistemas, alterar información, etcétera. Como tal es una de las ventajas que tiene porque el ORM nos protege de eso como tal y nosotros no tenemos que hacer absolutamente nada para protegernos en sí del SQL injection. Entonces, como tal, cabe destacar que cada ORM tiene sus métodos, sus mecanismos. Ya sería cuestión de leer la documentación en base a qué ORM nosotros estemos trabajando. Aquí, por ejemplo, podemos ver que tenemos la documentación de Sequelize, que es la librería que estamos manejando con Node, en este caso, en el ejemplo que mostré aquí. Y pues Node en sí nos permite implementar esta librería como ORM. Aquí, por ejemplo, tenemos un método que se llama create, que básicamente es nuestro insert. Es lo que hacíamos nosotros en el insert de lo que era utilizando SQL. Son sentencias, son funciones que vienen más simplificadas, así que nos ahorran mucho más código. Y así como está lo del create, hay para eliminar registros, para actualizar registros, para traer información, cómo hacer un select, etcétera. En este caso, por ejemplo,
solamente se llama lo que es el modelo, que es lo que nosotros tenemos definido en esta parte, y hacemos lo que es un find all, es decir, nos vamos a traer todos los datos de esa tabla, de la tabla que se pinta en base a este modelo llamado cliente. Bien, como tal, esto es todo por esta parte en este video. Nos vemos en un próximo video para abordar un último tema, el cual son los sistemas de base de datos no SQL.